Eclesiastés capítulo 10, versículo 2. Vamos a iniciar con el versículo 2. Eclesiastés 10:2 dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. En su sabiduría divina, el Señor utiliza lo que el mundo tiene como costumbre para dar ejemplos de algunas cosas, de algunas realidades en nuestro ser interior. Y especialmente cuando habla de sabiduría, utiliza lo que nosotros hemos visto que la humanidad ha tenido como normal, y es que la derecha simbolice el ser diestro o hábil, sabio o habilidoso para algo, y la siniestra, que es el nombre para la izquierda, es ser poco hábil, no sabio y hasta, como nosotros lo utilizamos a veces, siniestro. Eso no quiere decir que ser derecho sea mejor que ser izquierdo, ni al revés. Grandes personajes de la humanidad han sido izquierdos o han tenido mayor habilidad con la zurda que con la derecha. Es simplemente que el Señor utiliza esa costumbre, como pasa en muchas partes en la Biblia, para podernos hablar en un lenguaje que nosotros podamos comprender. Y además, en su sabiduría divina, Cristo mismo, antes de entrar en el tema de hoy, que es el corazón del sabio y el corazón del necio, Cristo mismo dejaba en evidencia la necedad humana. ¿Recuerdan que Cristo dijo en el Sermón del Monte que no le dijéramos a nadie necio o fatuo? Pues Él mismo dejó en evidencia la necedad humana, porque definitivamente la sabiduría divina hace eso cuando se pone frente a nuestras vidas. Aunque Él no quería que ofendiéramos a nadie, ni aún lo quiere, Él sí desea que nosotros estemos claros cuando realmente estamos yendo en contra de la sabiduría de Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 37 al 41, permítame hacer la introducción con ese texto. Veamos lo que Cristo hizo para confrontar a los sabios de su época, de la cultura judía, que eran los fariseos. Lucas capítulo 11, verso 37. Luego que había hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. ¿Se dan cuenta cómo el Señor utiliza lo de afuera para hablar de lo de adentro? Ni siquiera cuando el fariseo se extrañó de que no se lavara, que tendría que ser que no se lavara higiénicamente o como costumbre antes de comer las manos, no utilizó las mismas manos y el lavado de manos como sí lo hizo en otro momento, que no es lo que come la persona con las manos contaminadas lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón, sino que Cristo, yo me imagino, tomó un plato o tomó un vaso y lo mostró delante de todos y dijo: así son ustedes, lo de afuera lo limpian, pero lo de adentro está sucio. Ustedes se enfocan en lo externo, en las costumbres, en las prácticas, en ese momento religiosas, en todo tiempo culturales, científicas, filosóficas, y no estoy hablando en contra de la ciencia, ni la filosofía, ni en contra de la cultura, ni en contra de la misma práctica religiosa como lo que la Biblia establece, no como un ritual, sino como un acercamiento a Dios por medio de su palabra. Lo que Cristo está mostrando aquí es que todas esas prácticas, por muy bonitas, buenas y efectivas en la cultura, en el tiempo, en la época que sean, en cualquier lugar, en cualquier sitio,
terminan reflejando el pecado que hay en el corazón del ser humano. De hecho, hoy en día la práctica del lavado de manos está siendo bastante promovida, obviamente por la pandemia. En este 2020 se dice que nos lavemos las manos cada hora, cada 2 horas, y es cierto y es verídico, es real que disminuye el porcentaje de contaminación de enfermedades, sobre todo virales, que se contagian por medio el toque de nuestras manos sobre superficies y luego sobre nuestro propio rostro, para llevar virus a nuestras mucosas. Hay un pastor en Centroamérica que él, siendo infectólogo bautista, dijo que tomó la costumbre de no saludar a nadie de mano antes que todo esto pasara. Perdón, de saludar a la gente de mano, pero no pasarse las manos por el rostro antes que todo esto empezara de la pandemia, y no pasándose las manos por el rostro hasta que terminaba el culto y primero se las lavaba y luego sí se las pasaba por el rostro. Le disminuyeron sus episodios gripales del año a la mitad. O sea, es muy práctico. Lo que hacían los fariseos no era antihigiénico, era muy bueno. Lo que hacen muchas religiones es muy bueno. Lo que hacen muchas culturas es excelente, muy útil. La ciencia misma, los conocimientos que nos muestran, los filósofos, los estudiosos, es muy bueno. Pero lo que Cristo está dejando aquí al descubierto es que termina siendo contaminado por el pecado que hay en el corazón. Entonces recuerdan que empezamos diciendo que el tema de hoy es el corazón del sabio y el corazón del necio. Cristo nos confronta hoy, porque es que la manera de vivir de una u otra forma refleja la manera de ser, pensar y sentir, es decir, lo que hay en nuestro corazón. Y refleja la tendencia o a la sabiduría celestial o a la necedad mundana. Y lógicamente refleja el corazón, si se ha rendido a Cristo o si todavía se le opone a Cristo. No importa que tengamos todos los títulos del mundo, religiosos, culturales, científicos, filosóficos, podemos ser totalmente necios. Y no importa que tengamos ninguno de esos títulos según el mundo, nuestra época, nuestra cultura, podemos ser sabios con la sabiduría de Dios para la gloria de Él. Entonces hoy es el corazón del sabio y el corazón del necio nuestro tema. Y si se dan cuenta lo he titulado así porque ni siquiera estamos hablando simplemente de las actitudes sabias o de las actitudes necias. Queremos llegar hasta el corazón. Y así como Cristo empezó por afuera del plato para llegar a lo de adentro, así queremos empezar como lo hizo Salomón en Eclesiastés, con las costumbres externas para llegar hasta el corazón. Porque alguien dijo alguna vez, el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Es nuestro propio corazón. Para no confundirnos, he dividido en 3 este tema. Primero, el corazón necio. Segundo, el corazón sabio. Y tercero, el corazón en Cristo. Porque está puesto como una serie de proverbios, como el libro de Proverbios, que pueden ser independientes o que pueden estar en conjunto de a 2 o 3 o hasta más, pero que al mismo tiempo tocan el tema de la necedad y la sabiduría en diferentes formas y a veces en la misma forma con diferentes aspectos en cada parte del capítulo. Entonces empecemos, y por eso les pido me comprendan si le hemos salteado los versículos. La falta de cordura del corazón del necio. ¿Qué significa? El corazón del necio tiende a su izquierda, versículo 2 del capítulo 10, ya lo dijimos, porque simboliza la necedad, porque le falta cordura, no le es suficiente lo que hay en su corazón. Eclesiastés capítulo 10, versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, no gordura, cordura. Le falta cordura. Y va diciendo a todos que es necio. ¿Saben? Me llama mucho la atención porque las 2 palabras que aparecen ahí por necio, una es propiamente utilizada para necio, otra es como que tenga dificultades físicas para la habilidad. Realmente la Biblia, y lo sabemos por el contexto, no está yendo en contra de las discapacidades físicas. Lo que está utilizando es precisamente las limitantes físicas para decir la falta de habilidad del corazón. Es decir, nosotros no somos discapacitados físicos, nosotros los seres humanos por el pecado somos discapacitados del corazón, espirituales. Y lo interesante del asunto es que aquí dice, le falta cordura. Literalmente, la palabra que aparece ahí donde traduce la Reina Valera cordura es la palabra corazón. Es como si le faltara corazón. No le es suficiente lo que tiene en su ser. Tiende a la necedad.
Y le falta cordura en varios aspectos. Primero vamos a decir el aspecto de su falta de cordura es que no tiene cuidado. El necio no tiene cuidado. Primero, no tiene cuidado en no hacer lo que le hará daño. No tiene cuidado en no hacer lo que le hará daño. Versículo 8. Vaya usted conmigo, por favor, al capítulo 10, al versículo 8. El que hiciere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Puede saber que está cavando debajo de sí mismo para caerse en el mismo hoyo, y aún así no le importa, no tiene cuidado, simplemente porque desea hacer su voluntad. Y vamos viendo que la discapacidad no es intelectual, sino es espiritual. Es terco o necio en su pecado, quiere hacer su voluntad. Pero si me hago daño, no importa, cabe el hoyo, así se caiga en él, es lo que él mismo expresa. Yo hago lo que yo quiero. Así me haga daño y así me muerda una serpiente, que era lo que tradicionalmente pasaba en esa región cuando las personas hacían un enrejado con piedras. Las serpientes abundaban en el desierto, y ahorita la vamos a citar de nuevo, la serpiente. Él no le importaba, lo hacía aún sabiendo que en ese sector podía ser afectado. No tiene cuidado no solo de no hacer, sino al hacer lo que le puede hacer daño. Versículo 9. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ella peligra. No solamente no se abstiene, sino que cuando lo hace no tiene en cuenta que al hacerlo puede ser afectado. Definitivamente había que cortar piedras para construir, definitivamente había que cortar leña para poder tener fuego, definitivamente había que hacer esas labores, pero no solo no se abstenía de lo que le fuera peligroso, sino que lo que hacía, lo hacía sin tener cuidado si le afectaba, porque quería hacerlo como él quería, o porque queremos hacerlo como nosotros queremos. No lo haga de esta forma, no, yo lo hago así porque así es, o así me parece a mí que debe ser. Y aquí vamos viendo que una de las características que va a resaltar en medio de lo que todo esté diciendo, aunque no lo diga el capítulo directamente, es la falta de posibilidad de corregir al necio. El corazón necio no se deja corregir, así se le den buenos argumentos, porque vuelvo y repito, es un problema del corazón y involucra sus convicciones, sus sentimientos, todo su ser interior. No tiene cuidado en prepararse para lo que hará. Versículo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Sabemos que una herramienta debe ser preparada, pero la persona que nos estaba diciendo aquí Salomón, en esa época iba a trabajar y tenía su corazón tendiendo a la necesidad, decía, no importa que no la haya afilado la herramienta para cortar, yo simplemente la voy a utilizar así, pero es que va a tener que hacer más esfuerzo, se va a demorar más y tal vez no le produzca el mismo trabajo al final o el mismo resultado al final de su trabajo. No importa, yo no me voy a poner a preparar nada, yo lo voy a hacer como yo creo. No tiene cuidado en prepararse para lo que hará, tanto lo que va a hacer en ese momento como lo que va a hacer de su vida. Y ahorita lo vamos a ver en ese aspecto más largo. No tiene cuidado de prepararse. No tiene tampoco cuidado en detalles que lo puedan matar. Todo lo hace ordinariamente o de grosso modo o de manera general y no quiere entrar en minucias, no quiere ver detalles, no quiere desgastarse ni desgastar su tiempo, no quiere emplear sus fuerzas en detallar cosas que incluso lo pueden llevar a la muerte. Versículo 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve al encantador. ¿Por qué digo que no tiene cuidado en detalles? Porque aquí hay que hacer una aclaración. Dijimos que las serpientes eran comunes en esa época. Los encantadores de serpientes, se cree hoy en día más que nunca que no encantan la serpiente en el Medio Oriente, en esa época y ahora, con el sonido, porque se sabe que las serpientes no tienen un oído externo o medio, sino más bien profundo, que no escuchan el sonido de la flauta, sino más bien que con su vientre perciben las vibraciones de las personas que se le acercan. Entonces, ¿por qué la serpiente, que de hecho ninguno de nosotros creo que lo ha visto, cuando el encantador, pero sí lo hemos visto por televisión, cuando el encantador saca la flauta, la serpiente empieza a moverse?
y él la encanta. Y lo que se cree es por la finura de sus movimientos, por los detalles que él está transmitiendo en sus formas de moverse a la serpiente. De hecho, sí he visto yo muchas veces un documental, incluso con mi familia, de un hombre, si no estoy mal, es de Australia o estadounidense, hay uno de Australia y otro de Estados Unidos, hay de todos lados, que trabajan con animales salvajes, y le encanta las serpientes. Y casi siempre a las cobras les encanta quedarse mirándolas y moverse con ellas un poco para que luego que ellas estén con él sincronizados movimientos, tocarles por detrás de la cabeza, cuando están abriéndose en posición de ataque. Porque si somos lo suficientemente cuidadosos con los detalles, es lo que ellos explican, él ni siquiera lleva una flauta, él solamente hace que la serpiente se quede con él. Está alerta para atacarlo, pero al ver que todavía no lo es una amenaza directa, solamente lo mira y copia sus movimientos y se queda simplemente pendiente. Y eso es lo que hace el encantador. Tiene que tener en cuenta mucho los detalles, porque de nada sirve que toque la flauta, de nada sirve que haga cantidad de cosas, que se ponga la vestimenta de flautista, encantador de serpientes, si no tiene cuidado en los detalles, porque la serpiente lo muerde. Y de nada sirve entonces el encantador, dice aquí. Hermanos, realmente el no ser cuidadoso es una necedad, porque vamos a terminarlo viendo, no lidiamos simplemente con serpientes en nuestra vida o con rocas o con leños, lidiamos con el corazón de las personas y con nuestro propio corazón, y especialmente delante del corazón de Dios. A mí me preocupa, para hacer una aplicación más sencilla y práctica, por ejemplo, cuando hablo con personas, especialmente jóvenes, pero también adultos, algunos, con la necedad incrementada a pesar de su edad madura, y piensan que tener una relación con una pareja es cualquier cosa, que entrar en relación con una persona, incluso hasta tener relaciones íntimas, sexuales, no hay problema, porque eso es como comer o tomar leche, como ir a tener mis necesidades en el baño o hacer cualquier cosa que el cuerpo me pide. Y si el cuerpo me pide tener una pareja, pues yo la tengo. ¿Qué? Las personas que incluso trabajan prostituyéndose son afectadas en su corazón. Las personas que están con otras personas pensando que no se están prostituyendo, sino que la otra persona está con ellas, a pesar de que digan que solo les importa la atracción física, al final terminan afectadas en su corazón. Porque terminamos no solo haciendo daño, sino haciéndonos daño. Y no tenemos cuidado con los detalles, no somos delicados con el corazón de otras personas. Una de las cosas que más me llamó la atención alguna vez de algún libro que leí sobre parejas es el siguiente. Le decía al hombre, no solamente cuides lo que tiene tu pareja y tus hijos, cuida su corazón. Estás encargado de cuidar su corazón. Y cada uno de nosotros tiene que tener sutileza, cuidado. No somos perfectos, sí nos vamos a equivocar, pero no nos podemos excusar, porque está el extremo del ser perfeccionistas, que nunca vamos a llegar a la perfección, pero está el otro extremo de decir, como no soy perfecto, entonces que todo el mundo me aguante. Y yo no tengo detalles, ni me pongo cuidado de nada, yo hago lo que yo quiero. Eso es ser necio. No tiene cuidado de aprender para evitar frustraciones. ¿Se acuerda que dijimos que no tiene cuidado de prepararse en lo temporal, en lo rápido del día? Como cuando no afila la herramienta. El versículo 15 nos habla más a largo plazo. Saltemos al 15. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Y esto es medio complejo, pero es lo que consultaban algunos eruditos bíblicos, comentaristas, es que muy seguramente, y en varias traducciones que ponen un poco distinto este versículo, es que se cansa haciendo el trabajo porque no se toma el tiempo para planificar el día, la semana, el mes. Recuerda que ya nos ha hablado el autor de Eclesiastés que no podemos lidiar con nada a totalidad y que nos puede sorprender cualquier eventualidad en la vida, pero eso no es una excusa para ser un insensato, un necio y no hacer planes y no prepararse. ¿Por qué se pierde siempre? Porque no tiene detalles. ¿Por dónde es que yo voy al trabajo? ¿Por dónde es que llego? Y le cobra más tiempo y termina frustrado, no produce lo que debe producir. Lo digo con todo mi corazón. Muchos ni siquiera queremos, por ejemplo, estudiar, prepararnos, formalmente o informalmente,
no solamente siendo jóvenes, sino aún ya de adultos, porque pensamos que ya todo lo tenemos solucionado. Y cada cosa que aprendamos y cada cosa que nosotros estudiemos y cada cosa en que nos preparemos y que nos hagamos expertos, en algún momento la podremos aplicar. Si no estamos yendo al extremo de sofocarnos y de dañar nuestro corazón y dañar nuestras relaciones, todo lo que podamos hacer para prepararnos, debemos hacerlo. Entonces podemos hacer un rutero, podemos hacer unas citas, podemos hacer una agenda, podemos hacer un plan, podemos estructurar unos estudios, podemos estructurar un plan para casarnos si estamos solteros, un plan para progresar en nuestro negocio, para echar adelante nuestra vida ministerial, de pareja, de familia. Si no lo hacemos, somos necios y terminamos frustrados. El trabajo nos frustra, lo que debería ser la fuente de nuestro gozo, mostrándonos Dios que nos está haciendo útiles. Y no tiene cuidado de las cosas ni de la gente. De las cosas, porque solo las disfruta. Versículos 18 y 19. Dice Eclesiastés 10, 18 y 19. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa, con goteras. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Aquí no está diciendo que bebamos y que consigamos plata porque vamos a ser felices. Aquí está diciendo cuál es la filosofía del necio en su corazón. El dinero sirve para todo. Si tengo plata, si sacio mis placeres, no importa si la casa se cae. De todas formas yo estoy disfrutando. A mí me interesa ser feliz ahora. A mí no me importa si al final la casa se cae, si al final todo termina, si al final yo no puedo disfrutar sino 5 años. Bueno, hasta ahí llegó el disfrute, después miraremos a ver qué se hace. Y no toma precauciones de mantenimiento en las cosas, menosprecia lo que Dios le ha entregado para administrar. Y las cosas no son importantes, las personas son importantes más que las cosas, pero las cosas sí reflejan qué tanta importancia le tenemos a las personas, porque no vivimos solos, no estamos solos en este mundo. Si el techo se cae, se nos cae encima a nosotros y los que están con nosotros. El necio no tiene cuidado de la gente, versículo 7 y versículo 16. Dice el versículo 7, y corríjame si es el 7, sí. 1000 siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. ¿Sí? Vi siervos, perdón, yo no veo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. ¿Aquí qué está diciendo? No está hablando de que el príncipe es aquel que es el hijo del rey. Está hablando de que hay cierta nobleza que no la da, en ese tiempo heredaba el trono, era el hijo del rey, que no la da ser hijo del rey, es una nobleza de corazón, es la sabiduría de corazón. Y hay personas que son príncipes que no están gobernando, y hay personas que son necios o faltos de cordura y están gobernando, así sean hijos del rey. Y aquí lo que nos está diciendo es que esa persona gobierna sin importarle a la gente. Simplemente si le dan autoridad, no tiene cuidado de ellas. ¿Por qué lo sé? Mire el versículo 16 conmigo. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Ay de ti, tierra, ay de ti, país, ay de ti, nación, ay de ti, población en un lugar, cuando quienes te gobiernan son personas inmaduras, son niños en su corazón, caprichosos simplemente queriendo hacer el deleite de su alma, porque pueden tener toda la preparación intelectual, pueden tener todas las conexiones sociales, pueden tener todos los requisitos del mundo para ser gobernantes, como en ese tiempo era ser hijo del rey, ahora ciertos requisitos de méritos para ser gobernante, pero puede ser un necio, un muchacho, un niño que simplemente se le ha entregado a un pueblo para que se entretenga a su deleite. Y alguien dijo alguna vez que cuando un pueblo Dios lo quiere castigar o lo quiere someter a prueba, simplemente le da gobernantes conforme el pecado del pueblo y conforme la necesidad de la gente. Entonces no tiene cuidado de la gente, simplemente ejerce la autoridad. ¿Y cuántos sufrimos por la gente que gobierna mal? Le falta cordura, pero ¿sabe qué le sobra al necio? Perdón porque estoy detallando más porque es lo que más da el capítulo 10, la radiografía del necio. Y ahorita da unos pequeños apuntes sobre el sabio y pasamos a hablar sobre el cristiano. ¿Es sabio o es necio? Al necio le falta cordura, pero le sobran palabras. Eso sí habla, o por lo menos expresa.
Por favor, mire conmigo Eclesiastés capítulo 10, en el versículo 3, de nuevo, que es donde estamos tomando las características del necio. Tomamos dos, falta de cordura, y dice el versículo 3, aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Lo que diga, aunque diga yo soy inteligente, yo me la sé todas, yo sé todo, la gente lo que escucha, soy un necio, soy un terco, o soy una necia, soy una terca, no quiero hacer caso. No quiero seguir la voluntad de Dios, no quiero hacer lo que nadie me diga, quiero hacer solo mis caprichos. Así esté diciendo todo lo contrario, porque la gente ve su vida, sus palabras sobran y lo que hacen es revelar su necedad. De hecho, por eso Proverbios dice, del mismo autor de Eclesiastés, dice que aún el necio cuando calla pasa por sabio. Porque la sabiduría me enseña a primero oír y luego hablar. Primero ver lo que otros tienen para enseñarme y luego dar lo que yo puedo enseñar. Primero promover el bien común, la gloria de Dios, antes que promoverme a mí mismo, mis deleites y mis caprichos. Pero como el necio quiere promoverse a sí mismo, habla. Y no le importa decir lo que hasta puede hacerle daño. Versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. No importa si soltó algo que lo hizo, lo delató, o que mostró quién era, o que reveló algún detalle que lo puede meter en problemas, habla y habla y habla porque quiere promoverse y se mete en problemas. No le importa decir lo que lo puede dañar, no le importa decir de principio a fin cosas sin sentido. Mire el versículo 13 conmigo, después del 12, lógicamente. El principio de las palabras de su boca, de las del necio, es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. ¿Usted no ha estado alguna vez al lado de una persona que usted piense, bueno, pero todo lo que dice como que nada, como que hay bueno para edificar mi vida, como que todo lo que dice no tiene sentido, no tiene coherencia, es necedad o es desvaríos? Dice mucho, habla mucho, y de hecho puedo decir mucho y hablar mucho sin provecho, siendo muy intelectual, teniendo mucha información, habiendo pasado por una universidad y estando graduado con los mejores títulos. Aunque toda esa información es buena porque me sirve para mí y para los demás, puedo utilizarla simplemente para hablar sin sentido. Así es el necio, no le importa decir de principio a fin sin sentido. Algunos han dicho que de principio más bien hace alusión al principio, y el principio de las palabras, como Cristo dijo, de todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que sale por nuestra boca viene de nuestro corazón. El principio es el corazón. El problema es que por más que quiera acomodar las palabras, se le sale. Por eso es que en el mucho doblar está la caída. Y por eso es que la Biblia manda a que nosotros aprendamos a modular las palabras. Y si se me olvida, por favor, al final de esta predicación, decir que leamos Santiago para cotejar todo lo que Santiago nos enseña sobre cómo ser sabios y dejar la necedad mundana, por favor recuérdenlo ahora. Es una buena tarea, leer la carta de Santiago. De hecho, si pueden ver los devocionales que hemos grabado, se los recomiendo, porque nos pone a reflexionar mucho. A mí me ha redarguido bastante. No le importa decir mucho sobre lo que nadie sabe. Y el versículo 14 acaba de ponerle la cereza al pastel sobre la necedad cuando se habla. Dice el versículo 14, el necio multiplica palabras. O sea, no dice ni las suma, las multiplica. Aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? O sea, argumenta sobre cosas que nadie ha podido concluir. Ayer teníamos una charla, una conferencia sobre respuestas en Génesis. Y muchas personas tienen muchos argumentos para decir que el Génesis es una historia que no es real. Y los argumentos son científicos. Y argumentan la postura simple y sencillamente la siguiente, para poner un ejemplo muy claro. Argumentan que los mismos fósiles que ven quienes decimos que todo fue creado por el Señor y quienes dicen que no, que todo vino de la evolución sin Dios, los mismos fósiles o los mismos cadáveres que han sido fosilizados y preservados en el tiempo y que ambos se encuentran, unos los miran pensando Dios creó todo y otros los miran pensando Dios no creó nada porque Dios no existe, entonces hay que darle una explicación. Y ambos ven el mismo presente pero deducen diferente pasado, porque ambos están hablando sobre lo que no saben. Sobre lo que no sabemos porque no estuvimos presentes cuando se creó el mundo.
Y unos decidimos confiar en la revelación de Dios dada por la palabra y certificada por el mismo Señor Jesucristo cuando citaba el Génesis, por ejemplo, o el resto de los profetas y la Escritura, para aplicarlo sobre sí mismo y sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Preferimos confiar en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, en la Biblia, y otros prefieren confiar en las especulaciones que todo el tiempo cambian, conforme vayan cambiando los descubrimientos, porque así es la ciencia va teniendo que cambiar cada vez de parecer, y eso no es falta de sabiduría, eso es buen conocimiento. La falta de sabiduría está en arraigarme y pensar que lo que yo concluyo siempre es lo correcto, y no dar ni siquiera la posibilidad de que la Biblia sea real y de que Dios exista. De hecho, veía un evangelismo y es bueno hacer el argumento cuando se le aparece un ateo, le dice, pero ¿y usted qué sabe si mi vida, yo me pongo a confiar en Dios y al final Dios no existía? Y después no hay infierno ni hay cielo, me muero y no queda nada. Pues eso es un argumento bastante fácil de rebatir, porque si usted lo hizo, no hay nada después, pero moralmente fue transformado, al menos fue contenido de su pecado y su maldad, como la Biblia lo pone, en esta tierra. Pero si no, y vive como quiere, con sus argumentos mentales con respecto a la ética, la moral de esta época, pensando en lo que va a hacer después como si ya lo conociera, y resulta que sí Dios existió, entonces no está siendo necio. Nos damos cuenta que la necedad está ligada al corazón. El corazón necio, le falta cordura, le sobran palabras. El corazón sabio, pues tiene más cordura y recorta sus palabras, si vamos a ver lo contrario. Y solamente nos hace aquí algunas aclaraciones el autor sobre el corazón sabio. Nos dijo en el capítulo 10, versículo 2, que tiende a la derecha, es decir, tiende a hacer la voluntad de Dios, que es simbolizada por la derecha. Sabe que las pequeñas locuras dañan grandes trabajos. Entonces, si la falta de cordura le lleva al necio a no tener cuidado, la cordura al sabio le lleva a ser cuidadoso. Versículo 1 del capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, algo muy costoso para la época. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Por qué creen ustedes que el mundo está especialmente pendiente de las personas que están en eminencia? En cualquier puesto, sea en una casa como padres de familia, sea en un lugar como profesores o como en el caso de las instituciones, o como directivos, instituciones educativas, o como políticos en el caso de los gobiernos, como gobernantes, como pastores en las iglesias. La gente está pendiente porque la gente quiere encontrar, como la necedad es más generalizada que la sabiduría, algo para justificar su necedad. Y tan pronto el que ha tenido toda una vida de sabiduría, y como lo dice allí, siendo toda la vida honorable, comete el primer error, la primera mosca en el perfume, dijo algún comentarista que me llamó la atención lo que decía, aquí no está queriendo decir que se perdió toda su vida de sabiduría, porque Dios puede restaurar una persona, incluso un creyente, y quiero dar un paréntesis aquí no está diciendo que tenemos que ser perfectos, hijos de Dios. Aquí está diciendo que tenemos que ser prudentes y saber que haremos mucho daño con una pequeña locura a nosotros mismos y a los demás. Gracias al Señor que la salvación la aseguró Cristo en su perfección y no nosotros en nuestro caminar, porque nosotros no somos perfectos. Y Él la aseguró y por eso está puesta sobre nosotros, para que no la podamos perder por la obra de Cristo, no por nuestra obra. Si nos arrepentimos de los pecados y confiamos en Él, pero sí podemos hacer mucho daño en el camino. Lógicamente, si yo acumulo muchas moscas muertas y nunca hay un buen perfume, pues lógicamente quiere decir que soy un necio. Pero si hubo una en medio de tanta vida honorable, lo que quiere decir es que sencillamente hubo un error como cualquier persona. Pero como sabe eso, el sabio es cuidadoso. Es cuidadoso. Cuidadoso de lo que habla, cuidadoso con quién sale, cuidadoso de dónde se mete, cuidadoso de qué dice, cuidadoso de cómo lo dice, cuidadoso con quién se relaciona. Y eso no quiere decir que no pueda hablar con nadie. Pablo dice, si no tendríamos que irnos de este mundo, porque todos de una u otra forma practican el pecado. Incluso los creyentes hay unos más maduros que otros. Quiere decir que busca hacer lo que edifique a los demás y a sí mismo y dé más gloria a Dios. Y no se descuida, no vive descuidadamente. Piensa con calma antes de responder de mal modo. Esa es una característica. Empecemos por las palabras. Con el necio fue lo final, con el sabio primero las palabras. Piensa antes de responder de mal modo. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4.
Dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La blanda palabra aplaca la ira, dice el autor de Proverbios, que es este mismo autor. El apóstol Pedro dice que debemos presentar defensa de nuestra fe o de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre y reverencia. Debemos no solamente ver qué es lo que decimos o cómo respondemos frente a los ataques, frente a los cuestionamientos, en cuanto a las palabras que decimos, sino también al modo en que lo decimos. Y aquí tengan en cuenta el contexto de que está diciendo cuando hay gobernantes que son necios. Entonces yo no puedo decir es porque era un gobernante necio, es porque era una persona de autoridad que era muy terca y yo con la sabiduría mía le contesté porque yo soy sincero. Y porque por la verdad murió Cristo y entonces voy a restregarle la verdad en la cara. Pues puede haber dicho muchas verdades muy sabias según los conceptos bíblicos, pero las dijo de la peor forma, como el peor de los necios. Por eso les decía que hoy era confrontativo el texto. Piensa con calma, pensamos con calma antes de responder de mal modo. A mí me llamaba la atención y les recomiendo para las familias y las parejas los videos de matrimonios en cuarentena de Sugel Michelén y su esposa Gloria. Ya va en el video 11. Y la última vez me llamó mucho la atención, el último video, si no estoy mal, que ella decía, mujeres, y es sorprendente, diciendo, mujeres, sepamos cómo responder. A veces no solamente es lo que se dice, sino cómo se le dice, la mala cara. Y ella misma hacía ejemplos cruzándose los brazos y poniendo mala cara para poder contestarle al marido. Pero eso no solamente le pasa a las mujeres, nos pasa también a los hombres. El sabio piensa con calma. Recuerde, el necio no tiene cuidado, no le importa. Pero recuerde esto, y lo repetí varias veces, no tiene cuidado, no tiene cuidado, no tiene cuidado, no le importa, no le importa, no le importa. El sabio, como sí tiene cuidado y sí le importa a la gente, piensa con calma. Piensa con calma antes de responder de un modo incorrecto, de mal modo. Así sea la persona más terca y más necia del mundo. Piensa con calma en prepararse antes de guiar a otros. Antes de dirigir a otros, él se prepara a sí mismo. Antes de enseñar a otros, se enseña a sí mismo. Antes de querer conducir a otros, quiere conducirse a sí mismo. De acuerdo al capítulo 10, versículo 7 y versículo 10. Dice el 7, vi siervos a caballo, lo repito, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Entonces él quiere prepararse. Quiere ser verdaderamente un príncipe en su interior y no simplemente alguien que le pusieron un título. Entonces se prepara de acuerdo al versículo 10 en la parte final. Capítulo 10, versículo 10 dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y como estamos en un paralelismo, la sabiduría ahí contrasta de forma contraria con el hecho de lo que el necio hace, no preparándose para su tarea. Entonces el sabio sí se prepara para dirigir. Y me gusta esta traducción de la Reina Valera. Algunos dicen que se prepara para un mejor trabajo, pero es que el mejor trabajo puede dar ejemplo a los demás, así ni siquiera esté puesto por encima de ellos. Y acuérdense que el que lidera no lidera desde la posición, lidera desde el ejemplo. Recordemos que yo no lidero desde lo que digo, sino desde lo que hago. Y recordemos que cada uno de nosotros tiene personas que influencia, que están a su lado, que lo están mirando como referente, especialmente los niños y los que se están formando. Entonces el sabio piensa con calma antes de responder de mal modo, piensa con calma en prepararse antes de guiar a otros, piensa con calma antes de usar recursos sin orden. Es ordenado, versículo 17. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles. Y está hablando ya de nobleza de corazón, de sabiduría. Y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. No desperdician la comida, comen a tiempo, se paran temprano, hacen lo que tienen que hacer y no dicen yo como soy el príncipe. En esa época, soy el rey, soy el que tiene la autoridad, yo puedo hacer lo que a mí se me antoje y voy a acabar con todos estos recursos y me paro tarde, no planifico, no me pongo al frente de la nación que tengo. Ustedes recuerdan que cuando David cayó en esta necedad, en esta pereza, fue cuando terminó cayendo con la mujer de su vecino. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, dice la Biblia, David se asomó en la azotea de su casa, vio a la vecina y la vio como no tenía que verla cuando él tenía que estar haciendo otra cosa.
Cuando se levantan en la mañana a banquetear, a desperdiciar los bienes, a emborracharse, y aquí está dando a entender a una vida de desenfreno, simplemente satisfaciéndose. Y alguien dice, pero es que a estas alturas, con todo lo poquito que tenemos, con la pandemia y todo lo demás, recortando los recursos, pues ahorita no nos levantamos a banquetear, no tenemos de sobra. No, es que no hay que tener de sobra para desperdiciar. De hecho, entre más poquito se tiene, más se desperdicia. Más podemos desperdiciar el tiempo, la vida, los recursos, estamos hablando acá, se pueden desperdiciar, no siendo ordenados o organizados. Hay un video que circula en internet que me llamó mucho la atención, y desde ese entonces yo trato de tender la cama y no lo atiendo todos los días. Hago mi mea culpa delante de todos ustedes. Pero ¿sabe qué dijo el militar que empieza ese video? Dice, si quieren ser un héroe, algo así, si quieren cambiar el mundo, empiecen por tender la cama. Y él da una explicación sencilla que tal vez se pierda en tanto discurso. Él dice, empieza haciendo la primera labor del día, siendo útil y no queriendo disfrutar sin tener utilidad. Y tan pronto usted ve que tendió la cama, se para estimulado y dice, wow, ya hice algo. Yo considero que lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios cuando nos levantamos. Eso nos va a dar utilidad y nos va a dar orientación y ordenar y organizar nuestra vida. Piense con calma antes de responder y reaccionar, piense con calma en prepararse siempre a corto, mediano y largo plazo, y piense con calma antes de usar recursos sin orden, sea organizado. Esto es el corazón del sabio en lo externo, pero y en lo interno, déjeme decirle que el corazón en Cristo es como debemos tenerlo, porque todos nosotros, por la pecaminosidad del ser humano, tendemos a la necedad. No podemos decirle a la gente, listo, se terminó el sermón, todo el mundo váyase para su casa y trate de vivir sabiamente. Porque lo que la Biblia enseña es que la solución para el ser humano no es que tenga toda esta lista de reglas, como se hilvanó la mente de los sesos Salomón en Eclesiastés, que nos revelan aspectos de Dios para nuestra vida, pero que terminan reflejándose o revelándose más bien a través de Cristo. Porque la Biblia lo que enseña, de acuerdo a Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Jeremías 31, 33, 34, Hebreos 10 del 15 al 17, es que lo que necesitamos es un nuevo corazón. Porque el problema no es lo que hacemos, el problema es lo que sentimos y pensamos. Necesitamos un cambio de corazón. Había un himno antiguo, una canción antigua que decía, antigua para mí, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, Señor. Y la canción decía, limpio como el cristal, puro como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, dice el Señor en el Sermón del Monte, que junto con Santiago debemos leer para ser sabios en la práctica. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que anhelan ser limpios de su pecado y ven cada mancha. Es que entre más limpio está usted, más fácilmente le queda verse una mancha. Entre más sucio esté, más difícil le queda encontrar que está sucio. Entre más sabio es usted, más percibe las necesidades de su corazón. Entre más necio es, menos le interesa la sabiduría y más sabio se cree. Y cuando venimos a Cristo y nos damos cuenta de su pureza, de su amor, de su ternura, de su perfección moral, nos damos cuenta que necesitamos un nuevo corazón. Él dijo, os es necesario nacer de nuevo, Juan capítulo 3, se lo dijo a Nicodemo. Antes de decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, este evangelio en el capítulo 3, versículo 16, el evangelio de Juan, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, el que crea, el que confíe, pero que crea en Cristo. Y Cristo dijo, tienen que nacer de nuevo. Es decir, lo que está queriendo aquí decir es que no podemos forzar nuestro propio nuevo nacimiento. Lo que está aquí queriendo decir Cristo es que no podemos en nuestras propias fuerzas y en la necesidad de nuestro pecado que viene desde Adán y Eva después que cayeron, ser sabios en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3, apoyándonos en nuestros propios criterios siempre. Y no estoy hablando otra vez aquí, no estoy hablando de conocimiento intelectual, no estoy hablando de títulos, no estoy hablando de profesiones, no estoy hablando de capacidades laborales, artesanales. Todo eso tenemos que aprenderlo y aprovecharlo, y lo veremos en las otras predicaciones de Eclesiastés. Estoy hablando de la actitud del corazón,
convicciones y sentimientos totalmente lejanos al Señor. Se necesita un nuevo corazón para dejar la necedad, y ese nuevo corazón solamente lo da Cristo. Solamente lo da Cristo. Se dan cuenta cuando Cristo llegó a un lugar y un hombre lo recibió que se llamaba Zaqueo, y Zaqueo era tenido por un hombre lujurioso y tremendamente entregado a la codicia o la avaricia, porque por sus deleites personales servía al gobierno que lo estaba sometiendo a ellos como principal de entre los publicanos. Y cuando Zaqueo, en la mitad de la visita de Cristo en la casa, dice: Señor, si algo le he robado a alguien, se lo devuelvo 4 veces, y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Cristo no dijo: qué bonita obra de caridad. Cristo dijo: la salvación ha llegado hoy a esta casa. Pero ¿cómo? La salvación no es por obras, no, es por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Pero la obra de Cristo termina afectando nuestro corazón, transformándolo. No solo es el perdón legal, que lo es, sino también es la transformación del corazón. Lo uno sin lo otro no es salvación. Por eso dice que Ezequiel, Jeremías, Hebreos citando a Jeremías, y Jesús en capítulo 3 de Juan, que necesitamos nacer de nuevo, necesitamos un nuevo corazón, nuevos afectos. Eso es una obra milagrosa que la hace el Espíritu Santo, porque la necedad del pecado está en el corazón. De hecho, mire conmigo el último versículo del capítulo 9 de Eclesiastés, antes del 10. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Algunos dicen un error porque el siguiente versículo, que es el capítulo 10, versículo 1, habla de una mosca en el perfume, ya lo leímos. Pero me gusta la traducción de la Reina Valera, que puede darse por el hecho de que está hablando de que no es simplemente el error, es el pecador. No es que yo yerro, es que yo me equivoco porque mi corazón está desviado. No es que simplemente cometo faltas, es que mi corazón tiene que ser transformado. No es simplemente tener unas reglas escritas para cumplirlas, una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de actuar, sino que tengo que cambiar mi forma de pensar y sentir, y eso solamente lo puede hacer el Señor. Por favor lean en su casa Romanos capítulo 1, versículo 22 al 31, y recordará que el Señor allí a través de Pablo nos dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Todo el buen necio del mundo se dice que es sabio. Y dice que por eso dejaron de adorar al Creador por las criaturas. Y cambiaron la imagen del Dios invisible que nos muestra su creación por cuadrúpedos, por reptiles, por imágenes, por estatuas de lo creado. Y al final terminaron pervirtiendo también el propio uso de su naturaleza física, adorándose a sí mismos literalmente, trastornando todo lo que Dios nos dejó, y pierde el sentido lógico del Creador que lo creó todo. Y decimos que somos sabios, porque encontramos argumentos para eso. Recuerden esto: tener muchos argumentos no significa ser sabio. El necio se llena de argumentos en su corazón, y especialmente para no entregar su vida a Cristo. Porque si hay algo que tengo que hacer cuando entrego mi vida a Cristo, y espero que eso quede muy claro en esta enseñanza hoy, es reconocer que soy un necio, un terco, un pecador. Porque no es no es discapacidad mental, es discapacidad espiritual. No estamos hablando de una disfunción en el cerebro, estamos hablando de una corrupción en el alma que toca todos los puntos del corazón, que es tremendo. Y mi amado hermano y hermana que me ve, si es creyente, si algún día usted, sabiéndose cristiano, no ha sido confrontado con la misma naturaleza pecaminosa de su corazón y con su propia necedad, y se ha visto amando la sabiduría de Cristo, la pureza del Señor, pues entonces tal vez usted no se ha convertido. Pero no se preocupe, el remedio es el mismo que para los que ya dicen también: no, si yo de verdad no me he convertido, es el mismo. Arrepiéntase y crea en Cristo. Doblegue su corazón, porque la sabiduría divina es la única que repele la necedad. Es la única. Creo que tenemos unos minutos. Efesios capítulo 5, versículo 15. Algunos leemos Efesios, las cartas del Nuevo Testamento de la mitad hacia adelante, y vemos las instrucciones y queremos aplicarlas a nuestra vida. Por favor, recuerden que al principio de Efesios, los primeros capítulos, igual que al principio de Romanos, nos da la realidad de nuestra entrega a Cristo para poder aplicar estas cosas prácticas. Cuando lea Santiago, recuerde eso también, que es más práctico, que es por medio de la fe en Cristo que nos mandan aquí a obrar de esta forma, no por mera
no por mero esfuerzo moral. Efesios capítulo 5, y aquí queda claro, versículo 15 y 21, o 15 al 21. Capítulo 5, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, o cómo vivís, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, entendiendo que la necedad abunda. Usted no puede dejarse llevar por toda la gente en medio de este mundo que desperdicia su vida. Si es creyente, y si no lo es, hoy venga a Cristo y no desperdicie su vida. Por tanto, no seáis insensatos, que es lo mismo que el necio, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El remedio está en entender la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El Espíritu Santo es el que cambia el corazón para poder entender la voluntad del Señor. Y en vez de llenarnos de vino en esa época, o de cualquier cosa que nos satisfaga en esta tierra, para decir que somos muy inteligentes, llenémonos del Señor a través de su palabra y de la oración, rindámonos a Cristo si no lo hemos hecho, o llenémonos de Cristo si ya lo hicimos. ¿Por medio de qué? Versículo siguiente: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, hablando todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra, y aplicándolo a cualquier aspecto de la vida. Si nos sentamos, por ejemplo, a ver una película, y la película habla totalmente en contra de lo que Dios dice en su palabra, no es posible que nosotros la disfrutemos completamente, porque si no nuestro corazón tiende hacia la izquierda, y no estoy hablando de movimientos políticos, estoy hablando de la necedad. Pero al mismo tiempo sí podemos ver películas, lógicamente, y escuchar canciones que no sean directamente hacia Dios, pero que definitivamente no terminen lesionando nuestro propio corazón, que tiende a querer glorificar a Dios, y que al mismo tiempo identifiquemos las cosas que no son conforme a la voluntad de Dios para enseñarnos y enseñar a los demás. Pero tenemos que buscar llenarnos del Señor, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida de comunión con Dios es una vida sabia. Ahí dice la voluntad del Señor. Al final de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, lo veremos cuando tengamos la última predicación de la serie, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tanto que me maté la cabeza, pero sencillamente yo dejo de ser necio sometiéndome al Señor. Y sabemos ahora por la palabra de Cristo, por la obra de Cristo, por el Nuevo Testamento, que es por medio del nuevo nacimiento, que es cuando el Señor nos da la capacidad de arrepentirnos, de ver nuestra necedad, ver su pureza, amarlo a Él, y entonces decir: Señor, me entrego a ti completamente y vivo para tu gloria. Y ya siendo creyentes, aplicándolo con estas pautas de llenarnos del Espíritu, guiados por el Señor en la vida práctica, por su palabra, en cada aspecto, en nuestras palabras, en nuestras conversaciones, Dios va cambiando nuestro corazón. No solo hay el perdón legal, que Hebreos capítulo 15, Hebreos 10, 15, el 17 lo dice, y al final el 17, si no estoy mal, dice que hemos sido perdonados, citando a Jeremías 31, 34, sino que también existe la transformación del corazón, también ahí lo dice. Porque entonces no diréis: conoced al Señor, sino que lo conoceréis, tendréis una relación con Él. La transformación del corazón es una relación con Cristo, es una relación con Dios, es una comunión con Él. Un corazón transformado es un corazón que vive en comunión con Dios. Por eso un corazón que ya salió del pecado y que camina con Cristo, si deja de orar, si deja de caminar en su palabra, se empieza a parecer más al necio que al sabio. Y aunque no seamos perfectamente sabios, sí tendemos a ser más sabios que necios, porque la tendencia de nuestro corazón es hacia la voluntad del Señor. Pero si dejamos de alimentar nuestra relación con Dios, tenderemos a la necedad. En últimas, la sabiduría de Dios refleja el carácter puro de Dios, y la sabiduría del mundo refleja el carácter pecaminoso del ser humano. Pues esta última, la sabiduría del mundo, es necedad, conforme dice Eclesiastés, conforme dijimos en Efesios capítulo 5, así esté disfrazada de sabiduría. Porque Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, habla de una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, la sabiduría de este mundo. Es necedad ante los ojos de Dios, pero decimos que somos sabios, mientras que la sabiduría de Dios viene de lo alto, es primeramente pura, luego pacífica, sin mancha,
Busca lo que glorifica a Dios y lo que beneficia a los demás, no simplemente los deseos egoístas. Por eso vuelvo a recalcar, lo dije hace rato, ahora lo digo, léanse toda la carta de Santiago. No queriendo buscar fundamentos doctrinales para si la salvación se conserva o no se conserva, porque algunos buscan experimentos teológicos para ver si pueden refutar un texto con otro. No, búsquenla para ver cómo la salvación se ve en aquellos que han sido salvos y cómo la sabiduría de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Clamemos a Dios por ella, porque Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si a alguno le falta sabiduría, de malas. Dice así. Pídala a Dios y Él os dará abundantemente y sin reproche. ¿Sabe que eso ya es una postura sabia? Cuando yo digo que no sé, leía un tuit de alguna persona de las que me gusta leer porque me edifica, decía, si nunca has tenido que cambiar de opinión seriamente en algunos aspectos fuertes en tu vida y reconocer algunas fallas, o tú eres Dios o te crees Dios. Y cuando nosotros decimos humildemente, Señor, dame sabiduría, en realidad cuando lo decimos de corazón, estamos diciendo, Señor, yo he sido un necio, he pecado interna y externamente, y quiero que tú cambies mi corazón. Si ya lo has cambiado en esencia porque me has convertido a Cristo y me he arrepentido de mis pecados y confío en Él como mi Salvador, me he dejado llevar por la necedad del mundo y no he seguido aumentando mi vida de sabiduría. Reconozco mi falta, por eso el mismo Santiago dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Uy, ese devocional de Santiago a mí me edificó muchísimo. No dice, y después díganle al diablo que se vaya, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque es otro paralelismo, como en los proverbios, como lo vimos ahorita en Eclesiastés. Humillarse a Dios es resistir al diablo, porque resisto ser soberbio como el diablo lo fue en un principio, que no se humilló a Dios, y eso fue lo que le ofreció a la humanidad, y eso es lo que la humanidad ve como sabiduría, y es necedad. La humildad que solamente Cristo tuvo perfectamente y solamente Él nos puede dar por la comunión con Dios, en oración en su palabra. Él nos dará en Cristo, Dios mismo, si clamamos humildemente a Él, sabiduría sin reproche. Recuerden que Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Primero tiene que entregarse a Cristo, si no, no habrá sabiduría verdadera. Pero después de entregarse a Cristo tiene que seguirse alimentando de Él a través de su palabra y de la oración y aplicando lo que ve a su vida práctica. Lea Santiago y cada día será más sabio en cada área de su vida. Pensará con más calma cada decisión y cada cosa. Así, pensar con calma requiere solamente de 10 segundos, porque la decisión la tengo que tomar dentro de 10 segundos. Podrá ser como hizo Nehemías, me vino a la memoria eso, que mientras le hablaba el rey estaba orando para pedir permiso. Vio que no tenía oportunidad en otro momento y le estaba hablando y estaba orando para ir a restituir a su pueblo. No confía en sí mismo, confía en el Señor y Dios nos hará cada vez más sabios. Consuele su corazón sabiendo de que sí se puede, que es más grande el favor de Dios, como la sabiduría de Dios viene de lo alto, nos puede cubrir, rescatar, transformar nuestro corazón y hacernos más como Él, para que abandonemos cada día más la necedad del pecado. Todos necesitamos cambio de corazón, todos necesitamos al Señor en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos meditar en tu palabra. Gracias, oh Santo Señor, porque ella nos sacude, nos confronta y nos muestra que aunque digamos ser sabios, no es lo que decimos, porque muchas veces nos autoengañamos. Es lo que tú dices, es lo que tú has revelado en tu palabra. Ayúdanos, oh Santo Señor, danos de tu sabiduría, danos a Cristo, danos mayor comunión con Él por medio de tu Espíritu Santo, a través de la oración, de la palabra, del congregarnos, del hablar con hermanos que nos edifican, del dejarnos corregir por personas maduras en el Señor, del bajar los brazos y dejar de pelear para argumentar y más bien aceptar tu disciplina, tu corrección, porque al hijo que amas tú disciplinas.
a todo el que recibes por hijo, Señor. Puede que no sea aparentemente gozoso, pero al final produce fruto dulce de justicia, apacible de justicia. No seremos perfectos, Señor, sabemos que nuestra justicia no nos lleva al cielo, nuestra sabiduría no nos llevará al cielo, es la sabiduría tuya en Cristo, es Cristo mismo, pero sí sabemos que nos puede dar cada vez más cielo en esta tierra, en nuestro corazón, aunque esta tierra cada vez sea más infierno que cielo, en los corazones de los humanos. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en la tarde tenemos devocional, si pueden estar a las 3 de la tarde. Bendiciones a todos. Que tengan un feliz resto de tarde.